Oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Bienvenidos amigos de Hispanic Connection a un episodio más de este podcast hecho por inmigrantes, para inmigrantes, porque le queremos ver triunfar. Hoy nuevamente tenemos un panel de invitados, especialistas en temas específicos para aclararnos muchas dudas y darnos mucha información sobre circunstancias específicas de la vida cotidiana que todos podemos vivir en esta nueva fase como inmigrantes en los Estados Unidos. Traemos a la mesa un tema en el que obviamente no quisiéramos vernos involucrados, pero que si llega ese momento, más vale tener la información precisa y exacta de lo que tenemos que hacer. Estamos hablando de las lesiones personales. A propósito de nuestro eslogan, infórmate, actúa y triunfarás. Y por eso tenemos hoy a nuestro invitado, el abogado Jeremy Solórzano, especialista en lesiones personales, y por supuesto a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Con ellos vamos a estar hablando de este tema tan importante que todos debemos de saber, por si acaso nosotros, ojalá que no, o cualquiera de nuestros conocidos se ve involucrado en una situación como esta. Antes de entrar de lleno, sí, les vamos a invitar a nuestra audiencia a que nos sigan en nuestras redes, activen las notificaciones, compartan todos estos episodios. Recuerden que tenemos episodios los días martes y también los días jueves tenemos lives donde abordamos y aclaramos las noticias principales de inmigración de la semana para que todos estemos al tanto de lo que está ocurriendo en este país. Así es que ahora sí, entremos de lleno. Bienvenidos, abogados. Abogado Jeremy, quiero empezar con usted. Y la primera pregunta que le quiero hacer es si los inmigrantes que se encuentran en este país y que no tienen documentos, ¿están protegidos de alguna manera en temas de lesiones personales? Sí, absolutamente. Aunque no tengan algún estado inmigratorio, eso no tiene nada que hacer si es una víctima de una lesión por la negligencia de otra persona. Siempre tienen el derecho para presentar un caso formalmente en la corte, o si se puede hacer un acuerdo anteriormente con el defendiente. Hablemos. Tratemos de delimitar, por ejemplo, algunos casos. Digamos, una persona que se encuentra en un establecimiento y tiene algún tipo de accidente en ese establecimiento y esta persona no tiene documentos, puede ser, se puede resarcir por estos daños. Sí, absolutamente. Y la palabra accidente puede definir diferentes cosas. Puede ser un accidente de carro, puede ser negligencia de seguridad por la compañía o el establecimiento que estaba ahí, que no tuvo suficiente seguridad para proteger a alguien y lo asaltaron. Aunque esa víctima no tiene ningún tipo de estado inmigratorio, no tiene ningún tipo de papel, está aquí ilegal, eso no tiene nada que hacer con el caso y todavía puede presentar un caso por sus lesiones. Ok. En el caso específico de los carros, de los accidentes automovilísticos, ¿qué tipo de seguros debe contar una persona? ¿Cuáles son los más comunes cuando uno tiene un carro o tiene un trabajo en el que tiene que conducir? Sí, y una pregunta buena. Lo más importante es que tenemos que seguir la ley de la Florida. Right? Si estamos manejando un carro en la Florida, hay que seguir esa ley. Y la ley dice que hay dos diferentes tipos de cobertura que es absolutamente mandatorio. El primero es daño de propiedad para el otro conductor si uno causa ese accidente. Y la segunda cobertura que es mandatorio es Personal Injury Protection, que es el PIP, que son $10,000 para pagos de recibos médicos que uno ha recibido al resultado del accidente. ¿Y esos seguros dónde están? ¿Están en el seguro que uno adquiere cuando compra un carro? Sí, cuando compra el carro, el dueño del vehículo, sea que se lo compró o tal vez lo recibió de otra persona en la familia, al segundo que tiene uno o es dueño de un vehículo, tiene que tener ese tipo de cobertura por la ley en la Florida en ese vehículo. Y también, bien importante, es esa cobertura de seguro tiene que tener los vehículos que están manejando y quiénes lo están manejando. Quiero ahondar un poco en este tema de los accidentes automovilísticos, ¿verdad? Puesto que es un tema pues muy común
indistintamente en el estado en el que nos encontremos. Abogada Noelia, si una persona indocumentada tiene un accidente, ¿puede tener repercusiones en su estatus migratorio o su proceso migratorio? Definitivamente, Samantha. Así como decía el abogado, aplica lo mismo. No importa que no exista un estatus legal. Al final del día, esa persona sí tiene protecciones, y en el caso de inmigración específicamente, si esa persona, por ejemplo, es un testigo y va a colaborar con la investigación. Vamos a poner un ejemplo práctico, porque siempre soy de las que me gusta poner los ejemplos prácticos. Hay una persona que iba manejando intoxicada, creó un accidente y hay una investigación que haya que hacer sobre esa persona. Si fue víctima o víctima testigo, entonces va a poder ser parte no solo de la investigación, sino que va a tener un beneficio ante las autoridades de inmigración por esa colaboración que está dándole a las autoridades de la investigación, de manera de que va a beneficiarse y puede tener hasta un permiso de trabajo donde nunca se imaginó que esa circunstancia, esa situación le iba a causar un beneficio colateral. Eso es algo que, eso es una noticia bien importante que nos está dando, abogada, porque, o sea, resulta que es como un premio al buen actuar de esta persona. Lo cual es contrario a lo que sucede cuando es el inmigrante el que creó Correcto. el accidente. También muy importante que lo creemos, y ahí yo quiero dejar a Jeremy qué le ha pasado a él en sus experiencias cuando es más bien el inmigrante el que está causando el accidente, Jeremy. Correcto. Hay una diferencia entre el estado de la persona, no inmigratorio, pero si es víctima o si fue el que causó el accidente. Completamente diferente. En una situación que uno es víctima, como ya hablamos y explicamos, no importa el estado inmigratorio, pero cuando uno causó el accidente, puede ser que esa persona no tiene seguro de auto, que ya está violando la ley, y en violar la ley es un aspecto criminal, pero también inmigratorio. So, es bien importante que si uno causa el accidente, tienen que llamar a un abogado inmediatamente, porque lo que puede suceder después es bien grave al estado de esa persona en los Estados Unidos. Y es cuando podemos llegar a una deportación, por ejemplo, o enfrentar la ley penal, que ya estamos hablando de pasar cárcel. Y en el caso de la otra persona, de la persona que es víctima, por ejemplo, si una persona tiene un accidente de automóvil y el responsable es un inmigrante indocumentado, ¿hay algún recurso al que puede acudir esta persona víctima? Estamos hablando de la persona que es a la que se le causó el daño. Sí, entiendo la pregunta correctamente. En una situación que el conductor que causó el accidente no tenía estado inmigratorio, si hay un caso todavía para la víctima, sea que inmigrante o no, sea estatus de inmigración o no, si alguien es víctima de un accidente, el otro conductor que causó el accidente fue culpable, no tenías documentos, hay diferentes preguntas que tenemos que contestar. Primero, el que estaba manejando y causó el accidente, si fue alguien que estaba trabajando para un negocio. Preguntar si ese negocio tiene cobertura de seguro para los conductores. Segundo, digamos una situación que yo he tenido un caso a donde el que estaba manejando estaba borracho. Tenemos que averiguar si a donde esa persona estaba bebiendo, ese establecimiento de negocio, esa barra o ese restaurante, si le dio demasiado alcohol que hubiera ayudado a esa persona a manejar borracho y causar el accidente. Eso puede ser un caso contra o para la víctima contra ese conductor, aunque ellos no tenían estado inmigratorio, pero la compañía o el negocio que le dio demasiado alcohol puede ser responsable por eso. En este caso, ¿qué aconsejaría usted a una persona que se vea en una circunstancia como esta, donde el responsable es una persona que no tiene documentos? Yo creo que la misma respuesta va para una situación donde la persona que causó el accidente tenía documentos o no, que tienen que llamar a un abogado directamente. Okay. Entre lo más pronto que el abogado se puede involucrar en el caso, lo más podemos hacer en la investigación del caso, porque, como le expliqué, no significa que lo primero que estamos averiguando es el estado de inmigratorio del que causó el accidente. Primero es qué es lo que pasó, cómo fue que pasó, y después averiguar quién es responsable por los daños que ha sufrido la víctima en el accidente. Okay. Abogado, ahora pasemos a otro tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el accidente es mucho más grave y hay una muerte? ¿Quiénes son los beneficiarios directos? ¿Cómo se tiene que hacer este reclamo? Eso es un poco más complicado.
Esos casos desafortunadamente ocurren mucho en la Florida. Pero la diferencia tiene que ver con qué tipo de caso estamos investigando. Si es un caso de negligencia médica o mala práctica médica, el que puede presentar el caso de alguien que ha fallecido es la esposa o esposo del que falleció o los hijos o hijas de esa persona menos de 25 años. Si la muerte fue a una causa de una negligencia de otra persona, sea por accidente de carro, accidente de moto, accidente con un camión o de todo otro tipo, cualquier persona que fue hijo, hija o esposo o esposa del que falleció puede presentar el caso y no importa el año de esa persona. So, esa es la diferencia más grande entre un caso de negligencia con una víctima que ha fallecido y un caso de negligencia médica o medical malpractice en esos dos casos. Quiero otra vez ahondar sobre un tema, el tema de los cónyuges. En nuestros países, en muchos de nuestros países, el cónyuge, aunque no haya un matrimonio legal, después de cierto tiempo, el matrimonio es válido aunque no haya un papel firmado. En este país es lo mismo. O sea, una persona, por ejemplo, hay muchas parejas que tienen 5, 10 años o los años que sean de convivencia, pero no están legalmente casados. ¿Qué pasa ahí? En el estado de la Florida, desafortunadamente, eso no existe. Eso se llama en inglés common marriage o common law marriage, que es común. Unión de hecho. Unión de hecho estable. Gracias. En los Estados Unidos y en la Florida específicamente, se tiene que tener un certificado de matrimonio. O tienen que estar casados legalmente para poder presentar el caso. Pero los hijos y las hijas obviamente no necesitan un documento, tal vez un birth certificate enseñando que fue el padre. Si no lo hay, todavía no importa, hay diferentes maneras que se puede enseñar que fueron hijos o hijas. A veces un examen de DNA puede ayudar con eso y se puede presentar el caso. Abogada, y en el tema inmigratorio, ¿qué pasa, por ejemplo, si los deudos de esta persona no son inmigrantes con estatus legal en los Estados Unidos? Bueno, es que va a depender también las circunstancias de la situación. No podemos generalizar, así como decía el abogado Jeremy, porque tenemos que tener un poco más de hechos de qué es lo que está pasando. Pero, por ejemplo, si hubo una situación muy especial, si hay, y ahí tengo que traer la parte familiar, como estás poniendo en el contexto. Esta persona iba manejando el carro, ¿okay? Y fue otro carro el que causó el accidente y la persona murió. Él era ciudadano americano, no era el inmigrante, sin embargo la esposa era el inmigrante y estaba siendo pedida por el esposo. Entonces hubo una combinación de otra vez de áreas de la ley, donde se vio la parte de accidentes involucrada con los abogados que llevaron el caso del accidente, pero a la misma vez se logra salvar el caso de la petición, aunque el peticionario falleció, porque la ley permite que las viudas de ciudadanos americanos pudiesen salvarse también. Es decir, hay bastante información, que por eso me encanta el que siempre estamos compartiendo esto, pero es para darte una idea que sí hay siempre algo que se pudiese hacer de alguna manera. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el familiar que tiene esta persona, un ciudadano americano, es un hijo mayor de 21 años que no está, que no tiene documentos? Bueno, ya otra vez tendríamos que ver si siquiera había iniciado algún tipo de petición o si existe o la manera en que esa persona entró al país. Entonces ya tendremos que entrar en algo más de detalle, porque no es lo mismo una persona que entra por la frontera, por ejemplo, a una persona que entra con una visa de turista y solamente se quedó. Entonces tendríamos que analizar un poco más eso. Y también tiene que ver mucho los tiempos, porque entiendo que los tiempos también hay límites, ¿no, Jeremy? Es correcto. Ahora en el estado de la Florida hay un límite de 2 años para presentar un caso de negligencia médica o de negligencia, lesiones personales de cualquier tipo. Abogado, ha mencionado en varias ocasiones en el estado de la Florida. ¿Quiere decir que este tema de las lesiones personales las rige la ley estatal? Es correcto. Hay algunas leyes federales que puede afectar un caso. Por ejemplo, si alguien está involucrado en un accidente con un agente federal, sea ICE o sea FBI o lo que sea. Esos casos requieren leyes federales, pero la mayoría de los casos que ocurren en la Florida son específicos con la ley de la Florida. ¿Qué consejos daría usted a una persona que sea víctima de una lesión para sacar pues esta circunstancia en la que ya decíamos nadie quiere verse involucrado? ¿Qué pasos debería de tomar? El primer paso es, después del accidente,
es tomar foto y llamar a la policía. La cuestión de sobre su estado migratorio no se le va a preguntar en una situación de una emergencia. El segundo paso y el más importante es llamar a un abogado directamente. Dependiendo del abogado y dependiendo en el caso, tal vez es necesario ir a la escena directamente a averiguar lo que ocurrió. Si alguien ha fallecido, entre lo más rápido que un abogado se puede involucrar en el caso, lo más le podemos ayudar para darle información y contestarle la pregunta a la familia de alguien que ha fallecido. Abogado, a aquellas personas que quieran contactarse con usted, ¿dónde le pueden encontrar? Siempre me pueden encontrar por el teléfono, el número 305-363-1300. En las redes sociales, Solórzano Law. Nos pueden encontrar ahí y estamos locados aquí en Miami, Florida. So, cualquier pregunta que tengan, estamos siempre disponibles. Exactamente, y si también, ¿verdad? Si es un tema que también involucra la parte migratoria, pues también se pueden comunicar con la abogada Noelia Ramos. ¿A dónde la Claro pueden? que sí, también nos pueden contactar en la oficina, estamos en el Doral al 786-300-8117. Y por supuesto también a través de nuestras redes sociales, por eso es importante que active las notificaciones para que tenga a la mano toda esta información tan valiosa que acá le brindamos en este podcast. Abogado, muchísimas gracias por habernos acompañado, ha sido un gusto tenerlos. Igualmente, abogado, espero que lo podamos tener en futuras ocasiones porque igual en este tema también hay muchos temas que aún tenemos que abordar y que por supuesto son del interés de toda a nuestra audiencia. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos sus comentarios, déjenos saber qué tema le gustaría que tocáramos. Esta información para nosotros los inmigrantes es muy importante. Recuerden nuestro eslogan: infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Nos vemos en la próxima. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y